Días, bienvenidos a otro directo, una semana más que voy a tener con la doctora Ainhoa Corrales sobre los TCA. Aquí tengo a Ainhoa. Bienvenidos a los que os estáis uniendo. A ver, que no se conecta. Hola, Katy. Uy, Ainhoa, no sé. Transmitir con... Creo que tenemos un problemita de conexión, puede ser. Bueno, mientras se conecta. Ya llegó, Aquí. que se ha Fenomenal. hecho de rogar. Buenos días, Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, preciosa. Muy bien, muy contenta y con un montón de info súper preparada para seguir hablando de los TCAs y aportar luz, ¿no? Que yo creo que nos viene fenomenal. Sí, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos detectar un TCA en nosotros mismos o en un ser querido y qué recomendamos para ayudar a esa persona, porque hay muchas veces que queriendo ayudar se empeora, se agrava la situación. Así que vamos a retomar el tema de la semana pasada, que hubo mucho interés, hubo muchas Mm, preguntas y por eso hemos querido hacer parte 2. Así parte dos. que si quieres empieza tú, Ainhoa, Vale, vamos exponiendo un a dejar poco. algunas cosas claras porque en verdad yo creo que hay unos trastornos de la conducta alimentaria más famosos, vamos a decir, con los que estamos más relacionados o que tenemos más conocimiento porque se ha hablado más de ellos, pero existen muchos otros y además, como en todas las enfermedades del ser humano, una enfermedad es un desequilibrio del cuerpo y por tanto hay un estadio, hay un proceso. Uno no se levanta un día sano y al día siguiente con una enfermedad instaurada, con todos sus síntomas. No, no. Hay una progresión, empieza a haber señales, que por eso nos va a venir muy bien ahora, y Ujú. empieza a haber pues determinadas actitudes, pensamientos, ideas, emociones que empiezan a un poquito dar esa voz de alarma de ojo que aquí, por el motivo que sea, Ujú. algo está pasando, ¿no? Entonces Exacto. es muy importante entender que los trastornos de la conducta alimentaria no se eligen, son enfermedades mentales, alteraciones muy graves asociadas a la conducta alimentaria, al consumo de los alimentos, pero que van apareciendo de manera progresiva, Ujú. ¿vale? Y dentro de toda esta gama, por decirlo de alguna manera, esta clasificación de trastornos de conducta alimentaria, hay muchos. Anorexia y bulimia son súper conocidos, ¿vale? Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, pero luego tenemos otros muchos y de hecho esa antesala existe lo que se llaman los trastornos de la conducta alimentaria no específicos porque tienen un poquito de una cosa, un poquito de otra cosa, no cumplen el criterio y los protocolos estrictos para ponernos la etiqueta, ¿no? Que esto es lo que nos encanta a los seres humanos. Y muchas veces en una misma persona, a lo largo de su evolución y de su desarrollo y de esta enfermedad que va teniendo distintos estadios, pues puede ir pasando de un trastorno a otro y puede haber empezado por un trastorno compulsivo, obsesivo por la alimentación, a un trastorno por atracón, a la bulimia, a la anorexia, a la pica, que la gente no sabe lo que es y luego lo hablamos, un trastorno de evitación, hay un montón de alteraciones, ¿no? Entonces, que nadie, estamos muy acostumbrados a tener la etiqueta de como soy hipertenso, pues esto es lo que me define. Ninguna enfermedad define, por supuesto, el valor de una persona, eso que quede clarísimo, ni la etiqueta y entonces ya la hace exclusiva de esa categoría, ya pasa a entrar en esa comunidad y todo lo demás parece que le rebota. No, no, no. Y más cuando hablamos de mente, cuando hablamos de trastornos mentales o emocionales, es muy importante que entendamos que hay múltiples factores y que como cada uno somos un mundo y menos mal, y qué maravilla, pues lo que a mí me puede afectar y podría desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria no tiene por qué ser lo mismo que ha generado ese trastorno en otra persona. Entonces es además una alteración, unas enfermedades, un grupo de enfermedades que hay que tener la mente súper abierta porque cualquier cosa puede ser el detonante. Y hoy Claro. en día que vivimos en este mundo de la era de la comunicación, eh, se está comunicando algunas cosas maravillosas, como hacemos nosotras, intentando dar educación para la salud, informar, pero también se están comunicando y enviando mensajes muy dañinos, muy perjudiciales y que están llevando de cabeza a la gente a estos trastornos de la conducta alimentaria. Porque se está normalizando, palabra que yo no suelo utilizar, porque ¿qué es normal? ¿Quién define lo que es normal y lo que no? Pero se está normalizando lo que en verdad cada vez es más frecuente y más peligroso, que es reírnos
de las alteraciones y los trastornos que haya asociados, pues en este caso, a la conducta alimentaria, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, cuando uno empiece a pensar obsesivamente en los momentos de comer, que igual está dando un paseo con lo que sea y se da cuenta que su mente está, ahora cuando llegue voy a comer no sé cuánto, voy a prepararme no sé qué, y se da cuenta que la rumiación, ese run run, ¿no? Que estamos continuamente pensando, tiene en un 70-80% del tiempo una relación directa con la alimentación y además si es selectiva de específicos alimentos o productos industriales, que suele ser muy habitual, ahí ya tenemos lo primero, porque la alimentación simplemente debería de existir en la vida del ser humano para mantenerlo con vida, no tendría que tener ninguna otra finalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que de manera tradicional hemos asociado el acto de nutrirnos con un acto social de compartir nuestro tiempo con nuestros seres queridos, lo cual es maravilloso. Y eso ha hecho que entendamos que la felicidad compartida que se experimenta de estar en el mismo tiempo, espacio y poder disfrutar de esa compañía está asociada a lo que comes. Y eso no es verdad. Es una asociación que hay que romper, hay que hacer esa disociación. Mientras no hagamos esa disociación, iremos heredando, además generacionalmente, conductas alimentarias que no son beneficiosas y que muchas veces son el origen de los trastornos que luego cada uno puede desarrollar, porque aquí influyen también pues modelo mental de cada uno y el momento en el que esté de su vida, el crecimiento personal que haya hecho, el trabajo emocional y energético que haya hecho y un montón de cosas que influyen. Ojo, no vamos aquí a señalar porque esto no va de culpas, esto va de aprendizaje para responsabilizarnos, buscar soluciones y asumir la parte que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, como hemos comentado, hay muchos. Anorexia y bulimia son los más conocidos, pero lo más importante es que entendamos que hay una preocupación excesiva por la alimentación y una preocupación excesiva por la imagen, porque se ha generado una asociación de que la alimentación y la imagen van de la mano. Y entonces la persona empieza a considerar que su aspecto físico depende de lo que come y entonces empieza, pues en el caso de la anorexia, a restringir determinados alimentos. En el caso de la bulimia, lo que se suele es, a través de la alimentación, intentar calmar emociones y como luego hay un sentimiento de culpa secundario, pues hacemos una conducta purgativa y entonces entramos en ese bucle, ¿no? Y al final, si nos fijamos, el trasfondo de todo es mental y emocional, absolutamente, ¿vale? Porque nadie de pronto se levanta un día y coge aversión a un alimento y lo quiere eliminar de su vida o se enamora de un producto industrial y lo consume a todas horas. No, no, hay por detrás una serie de aprendizajes, de mensajes recibidos a través de la publicidad, de la comunicación, una cantidad de información que son inputs que van entrando y nosotros muchas veces estamos inconscientes a eso, lo que no significa que la información no entre. Entonces, cuando yo tengo un conflicto y el conflicto además se ha dado la casualidad que a veces pasa que surge durante el proceso de la alimentación, en un encuentro familiar, en un lo que sea, la emoción se pega a ese acto de alimentación. Y dependiendo de cómo cada uno lo gestione, pues puede terminar, evidentemente, desencadenando ese trastorno. La idea no es miedo, nosotras no funcionamos en el miedo, nosotras vibramos en el amor. La idea es que la gente lo entienda, para que haga un poco un ejercicio de introspección y realmente vea si está siendo libre, que este es el concepto más básico, a la hora de elegir su alimentación. Cuando uno es libre 100%, las circunstancias externas no determinan lo que consume. La voluntad personal determina lo que consume. Y por eso yo puedo estar en una boda y elegir comer de manera saludable dentro de que sé que voy a tener una restricción de menú, o puedo elegir salir a cenar, no renunciar a mi actividad social y tampoco tener que hacer una excepción en lo que yo elijo que sea mi estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos sentimos presa de un acto fisiológico que es la alimentación, ya hay una alteración, hay una mala relación y esa es la base. Es lo que te iba a decir, que al final un TCA es una mala relación con la comida. Correcto. Y yo quería preguntarte, ¿desde cuándo sabemos que existen los TCA? O sea, ¿cuándo se empiezan a diagnosticar? Porque creo que esto al final es clave, ¿no? Claro, a ver, en Los verdad, millones de sí, años de dime. evolución y de dónde vienen esos TCA, porque ahí es donde podemos detectar qué es lo que está generando esos TCA, porque hay muchos factores que intervienen.
Hay muchos factores que intervienen. Al final, evidentemente, los TCAs, siendo un acto de alimentación y teniendo un componente, evidentemente, mental y emocional como tienen, ocasionan luego un trastorno en nuestro cuerpo cuando están súper establecidos a nivel metabólico, endocrino, y entonces luego cuando ya el paciente está enfermo, que no antes, algo que me llama como médico poderosamente la atención, cuando ya la enfermedad está súper instaurada, pues en la mayoría de los casos se hace un abordaje multidisciplinar, ¿vale? Y hablas con varios especialistas y se intenta abordar el tratamiento para la persona desde varios ángulos. Pero inicialmente es la psiquiatría, la especialidad de la psiquiatría, la que hace un poco hincapié en esto. ¿Por qué? Porque al principio, pues cuando se empieza un poco a ver los trastornos de la conducta alimentaria, si nos tenemos que remontar atrás históricamente, pues tenemos una herencia grabada de que las personas pues con más sobrepeso, con más, con una imagen de prosperidad, que es a lo que se asociaba, una imagen corpulenta era signo de abundancia, de riqueza, porque venimos de una guerra y venimos de un momento en el que la gente que no comía se moría y por tanto un aspecto delgado pues se asociaba a enfermedad y generaba una alerta. Entonces eso lo tenemos grabado y además genera una impronta genética que se hereda, porque pensamos que las ideas solo nos las inculcan y no, hay una impronta genética que se hereda y cuando tú estás embarazada y tienes a tu hijo o hija en la tripa, las emociones que tú tienes se transmiten. Y esa persona, o sea, ese bebé que van a hacer, la persona en la que se va a convertir, tiene una influencia súper potente por las emociones y los sentimientos de la madre mientras lo lleva dentro. O sea, hasta ese punto. ¿Qué pasa? Que la ciencia, pues no indaga por esa vía. ¿No? Como que además corta esa información y eso son chorradas y pseudociencia y brujerías, historias raras, ¿no? Entonces se va a la parte más pura. ¿Y qué pasa? Que los trastornos de la conducta alimentaria, cuando generan una alteración grave ya en la persona incapacitante, a lo mejor llevan muchos años de evolución. Y entre medias se han puesto otros diagnósticos de por medio. Ansiedad, depresión, que evidentemente son origen muchas veces de la mala relación con la comida. Y a lo mejor llevas a la persona tratando de insomnio y el hecho de dormir mal puede ser el origen de un trastorno de la conducta alimentaria. Y entonces esa persona en su historia clínica tiene el epígrafe de insomnio y a lo mejor lleva tratándose 5 años de insomnio. Entonces, en verdad, ya no es tanto desde cuándo está diagnosticado, sino ser conscientes de la cantidad de trastornos de conducta alimentaria que existen en el mundo bajo otros diagnósticos y que están trabajándose y tratándose de otra manera, evidentemente siempre con mogollón de química, porque funcionamos así, y están tapando esta situación, ¿no? Y la gente lo que dice, yo me he encontrado en consulta de atención primaria con muchísimas personas no, yo es que como por ansiedad, pero mi problema es la ansiedad. Y claro, hay como que la gente diferencia, no, como yo tengo ansiedad, como si tú me das una pastilla para quitarme la ansiedad, mi problema de relación con la comida se va a solucionar. Y no es cierto. Entonces, esta es la parte interesante, ¿no? Entonces, bueno, realmente no es algo de años, sobre todo porque, esto es muy importante, porque el estilo de vida que llevaban nuestros abuelos, mi abuela vive, tiene 87 años, o sea que es que tampoco me voy tan atrás en el tiempo, era un estilo de vida saludable, no estaban continuamente viviendo alrededor de la comida, sino que la comida formaba parte de sus vidas para poder darles la energía, que es lo que somos los seres humanos, para los trabajos de labrar en el campo, etcétera, iban a los sitios moviéndose y no estaban hipnotizados bajo ninguna pantalla, sino que vivían en el mundo real y por tanto no eran habituales los trastornos de conducta alimentaria hace 80 años, no eran habituales. Es una enfermedad de siglo XXI, siglo XX ya estaba, evidentemente, pero bueno, siglo XX, siglo XXI. Ahora es ¿Por cuando ha qué? estallado totalmente. Exacto. Y ahora es muy Evidentemente, normal, ¿no? antes, Al claro, final tenemos, además me gustaría que contaras, por ejemplo, los distintos tipos de anorexia, porque hablamos de anorexia y es persona que deja de comer y persona que se queda literalmente esquelético hasta que se muere. Y me gustaría que hablaras de esas distintas opciones que hay, sobre todo para que una persona se pueda autodiagnosticar o ver en sus hijos, en su pareja, las personas más cercanas, que puedan estar pensando, aquí hay algo raro, pero que no tengan muy claro porque asociamos bulimia, comer y después de comer, vomitar.
pero no se queda solamente en eso. Y anorexia es persona que deja de comer. Y nos quedamos en Eso es. esta fase muy Nos quedamos ahí. superficial. Entonces, si tú no ves que después de comer esa persona vomita o que esa persona no ha dejado de comer totalmente, pues ya dices, pues no hay un TCA, porque no es ni una cosa ni otra. Pero es que aquí hay un mundo detrás. Hay un mundo y además es que en medicina, para establecer un diagnóstico, necesitas, pues por ejemplo, pongo un ejemplo, si para que haya un diagnóstico de una patología se tienen que cumplir 8 puntos y la persona tiene 6 de 8, pues ya vaya que vaya. Pero si solo tiene 2, pues de momento pasas olímpicamente. O sea, es que la medicina es así, no hace caso. Intenta buscar otras opciones, porque como solo cumples 2 de 8, somos así, ¿no? Entonces, esos 2 de 8 son los 2 primeros, porque, insisto, ninguna enfermedad surge de golpe cumpliendo con el criterio 100% de nada. O sea, es un proceso. Entonces, simplemente una persona que come sin masticar, engullendo la comida, aunque luego no tenga conductas purgativas, aunque luego lo que sea, ya hay ahí una relación mala con la alimentación. Creo que ahí ya Porque, el 70% de los que puedan estar viendo este vídeo van a decir, ah, pues acabo de descubrir que tengo un TCA. claro, entonces la idea ya no es tanto que nadie se asuste, ya no es tanto Claro. que buscar una etiqueta, sino entender que esos son los primeros signos Para y que, corregir. Porque exacto, si tú y que comes muy hay que meter, deprisa, eso digamos es, que todavía estás a tiempo de ser consciente exacto, y si realmente te das cuenta que no es simplemente, ay, yo es que como muy deprisa, esto también se ha bueno, sí, normalizado y extendido, ¿no? muchísimo. Yo. Y yo sé de dónde viene, y yo sé el por qué, pero al ser consciente de ello, al sentarme a comer muchas veces automáticamente, ¿no? Es un hábito aprendido. Tu día a Correcto. otro día, otro día, toda tu vida comiendo de esa manera. Y siempre, joder, es que comes más deprisa, madre mía, cuando yo estoy con el primero, tú ya estás con el postre. Se hacen hasta bromas con esto y por lo tanto no observamos la gravedad que puede haber en algo que todavía te permite estar a tiempo de ese TCA y que seas consciente y cuando te sientas a comer y te notas, es que voy muy deprisa, cuenta las veces que estás masticando, o sea, visualiza lo que tienes en la boca, ¿no? El bolo alimenticio, que realmente sea un bolo alimenticio y que no sea simplemente como un perro, ¿no? Tragar, Que tú le tiras exacto, algo a un perro hace, exacto, y traga. Pues esto es lo que hacemos muchísimas personas. Y sí. al final también se ha fomentado esto por lo que decíamos la semana pasada, que ya no se hace esa comunión de sentarse. El momento, uno de los momentos más importantes del día antiguamente y no tan antiguamente era la comida, porque entendíamos lo que significaba, era un momento de familia, de hablar. Me están llamando, de hablar con la familia, de compartir y actualmente hay muchas personas que le dedican 15 minutos a comer. Espera un segundín. No te preocupes. Que viene de correos. A ver. Esto es pleno, directo. ¿Sí? Esto directo, cosas del directo. Vale, sí, pasa. Esto, cosas del directo. No pasa nada. No, pero eso es cierto y de hecho una cosa muy importante es, yo siempre, cuando alguien detecta o siente, yo siempre digo que hay que ser fiel a lo que uno siente. Las sensaciones, más que meterle mente, vamos a sentir. Cuando uno tiene la sensación de que podría tener una alteración de relación con la alimentación, en el motivo que sea, explora esa parte. No digo que te alarmes, no digo que te alertes, no, 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 Sí. pero explóralo. Vamos a ver por qué, ¿no? Y entonces yo siempre cuando en los casos de atracones o en los casos de ansiedad por la alimentación, yo siempre doy un tip que creo que es muy potente y es para que seas consciente de si la alimentación te controla a ti, es decir, la emoción y la mente te están controlando a ti o tú lo controlas, cuando vayas a empezar a comer, que estás en ese momento de qué rico, qué hambre tengo y que estás como retroalimento de madre mía, ya venga, ya que me sirvan, lo que está todo buenísimo, o de ponértelo tú en el paras y durante 5 minutos del plato sin voluntariamente no comer. Te lo vas a comer, nadie te lo va a quitar, con lo cual no generas una ansiedad de, que no me lo puedo comer. No, 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 si te lo vas a comer,
pero para que retomes el control sobre el acto de la alimentación, si te detectas ese momento de agobio que estás sintiendo porque ya me lo como, paras, si hace falta te pones una alarma y durante 5 minutos estás sentada oliendo el plato, viéndolo, visualizando cómo vas a ver, saboreándolo antes de comer, porque la mente no diferencia realidad de ficción y encima lo tienes delante, pero no comas. No es un castigo, es una educación, reeducación de la mente. Y es una manera de recuperar el poder sobre un acto fisiológico, Exacto. que es la alimentación. Exacto. ¿Vale? Entonces, porque es que hay gente que dice, bueno, es que cuando estoy hablando, estoy distraída, estoy con gente, pum, 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 lo que decías tú, ¿no? La costumbre, engullo, 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 vale, pues empieza a hacerlo cuando estés tú solo. A lo mejor sí Exacto. tienes un montón de momentos de distracción, pero nadie come 24/7, 365 días a la semana, siempre, siempre acompañado, distraído. Si estás tú solo, por favor, apaga la tele, no uses el móvil y entrena. Porque esto es un entrenamiento. Entrena y recupera el control de la alimentación. Exacto. Sí. Y vale, ya me perdí. Bueno, estaba leyendo algunos mensajes que hay por aquí. Sí, Vete lo que leyendo, haces de todas maneras decías tipos de anorexia, que sí que lo vamos a decir. La anorexia no es solamente que la persona deje de comer, ese es el tipo de anorexia restrictiva. De hecho, se llama anorexia nerviosa, nerviosa. ¿vale? O sea, hablamos comúnmente de anorexia, pero el diagnóstico es anorexia nerviosa. Ya nos da la pista de que hay un estado emocional y mental que es la base, ¿no? Y el origen. Entonces, la restrictiva es en la que efectivamente, voluntariamente, cada vez comemos menos, restringimos menos alimentos, no tengo hambre, se puede asociar además a conductas de ejercicio extremo, etcétera, ¿no? A beber mucho líquido para que me dé la sensación de saciedad, entonces no pase tanta hambre y demás. Y normalmente en la restrictiva, pues no se vuelve a ver atracones, no se utiliza, no se provoca el vómito, no hay uso de laxantes ni de ninguna sustancia, porque tú lo que estás haciendo es que no comes. Entonces no tienes culpabilidad por haber ingerido alimentación porque la estás restringiendo. Y existe la anorexia nerviosa con conducta purgativa o de atracón, que es ese momento de voy restringiendo la comida, pero de vez en cuando, como mi relación con la comida es patológica, de vez en cuando, por el motivo que sea, como o para no despertar sospechas o para lo que sea, y luego después me produzco el vómito, recurro a laxantes o cualquier otra medida para poder sacar de mi cuerpo eso que me va a hacer engordar y no hay nada peor. O sea, prefiero morirme a estar gordo. Cuando existe ese pensamiento, evidentemente hay una patología, pero hasta llegar ahí hemos empezado por, ay, bueno, pues es que ayer me pasé mucho, entonces hoy no como. Y empezamos a hacer este tipo de cosas, pero no movidos por un objetivo de salud, sino por la culpa, el castigo, por no aceptar que tenemos un problema de relación con la comida y Y vamos a siempre buscar la la santa búsqueda de la solución. compensación, ¿no? Eso Que es es el ayuno, que es maravilloso y nosotras lo maravilloso. practicamos desde hace años, Sí, se utiliza muchas veces, o sea, es un arma de doble filo, porque se sí, utiliza muchas veces para esa compensación de ayuno y luego me como todo lo que no he comido durante el ayuno y voy ayunando a tracones, ayunando a tracones. Esto es mortal. Esto para nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, para absolutamente todo, nuestro sistema emocional, el descanso, le estás dando un vaivén a tu cuerpo y a tu mente que es tremendamente negativo. El ayuno nunca debe ser utilizado como compensación, sino como un añadido a una vida que ya es saludable. Una persona que claro. está comiendo fast food, por ejemplo, o que come, entre comillas, de forma normal, como estamos acostumbrados, pues el croissant a la plancha con el café con leche, el filete con patatas, un bollito por la tarde, ¿no? Esto es lo que se considera normal. Que decías antes, normal no significa bueno o malo, sino extendido entre las personas. Muchas personas al final lo llamamos normal. Una persona que come de esa manera no puede meterse en un ayuno. Puede empezar con ayuno intermitente siempre y cuando tenga la intención de modificar la conducta Exacto, alimentaria. Una persona correcto. que come de esa manera, que no está dispuesta a modificar su conducta alimentaria, no se puede empezar por un ayuno. Tiene que No, y ir a la además el par. ayuno
y el ayuno va a ser perjudicial para su salud en ese caso, los síntomas y las consecuencias de hacer esto van a ser malas, la persona va a generar también una asociación mental falsa de que el ayuno a mí no me funciona y me perjudica cuando no es verdad, y va además a extender ese mensaje a su entorno cuando en una conversación de amigos, de familia, lo que sea, se hable de eso y alguien diga, pues he empezado a hacer ayuno, uy, pues a mí me ha ido fatal, lo peor que he hecho en la vida. Y el origen es que se ha utilizado inicialmente como una alternativa compensatoria a un estilo de vida malo y además secundariamente, como no hay una apertura al cambio y como la alimentación que se sigue es mala y genera adicción, pues esto es como cuando yo estoy enganchada a cualquier otra droga y un día no se la doy a mi cuerpo. Pues que tengo unos síntomas horribles porque estoy teniendo un mono, una abstinencia y unas consecuencias brutales de haber privado de manera brusca de esa cantidad de azúcar, de esa cantidad de harinas refinadas, de productos y toxinas industriales, químicos, aditivos. Entonces, claro, mi cuerpo está sintiéndose súper mal, lo que le pasa a cualquier otro adicto a cualquier otra droga. Entonces, claro, tú dices, el ayuno, como no he comido, que eso es lo que es ayunar, y mira cómo me siento, el ayuno me sienta mal. No, no, perdona, ¿cómo es tu estilo de vida y qué ha supuesto que durante un día no le des esa cantidad de toxicidad a tu cuerpo? Porque claro, cuando uno vive así, no necesita hacer un día completo de ayuno, no, necesita, mientras introduce progresivamente y un número chiquitito de horas al día al principio, el ayuno, que es descansar a su cuerpo de ingerir alimentos, ir haciendo una reeducación alimentaria y empezar a hacer ejercicio y beber más agua, y hay que irlo haciendo progresivamente, porque ir a los extremos en cualquier cosa en la vida nunca son la zona de equilibrio. ¿Cuál es la zona de equilibrio entre dos puntos? Pues el centro. No sé, vamos, es que... Y siempre que forcemos una máquina, cualquier máquina, sea un coche, sea un electrodoméstico o nuestra máquina, que es el cuerpo humano, Correcto. esa máquina se va a quemar, no va a tener un buen rendimiento y te lo vas a cargar. Entonces, llevar el cuerpo a un extremo, el ponerse un reto, el llevar el cuerpo cuando tú te estás sintiendo mal, que yo esto lo he repetido hasta la saciedad, el ayuno no duele, el ayuno no molesta, el ayuno no te hace estar pensando en la comida todo el rato, el ayuno no crea ansiedad. Todo esto, estos síntomas, si los tienes, es que no estás ayunando correctamente, no estás dejando el tiempo necesario para la adaptación, te estás comportando de una manera agresiva, tóxica y contraproducente para ti mismo. Te estás atacando, te estás agrediendo, no estás amando tu cuerpo y no te estás adaptando y no estás reeducando tu cuerpo y tus hábitos y tu vida. Entonces, y es muy importante además el momento en el que se empieza, porque, ojo, aquí también, o sea, la obesidad infantil cada vez está más en auge. La obesidad infantil es el resultado, o sea, la enfermedad, que es la obesidad, es una enfermedad, es el resultado de un trastorno de la conducta alimentaria iniciado a edad precoz, mantenido en el tiempo y aplaudido y sostenido social, culturalmente, psicológicamente, familiarmente. Porque además tendemos a recompensar con alimentos que dañan nuestro cuerpo, productos que dañan nuestro cuerpo a nuestros hijos, y además les enseñamos a generar esa asociación con la alimentación. Y una cosa importante es el miedo a que los niños puedan caer en la anorexia. Yo he conocido a muchas personas que me han dicho esto y me han dicho, me siento culpable porque mis hijos ahora tienen sobrepeso o incluso obesidad y sé que que tengo la responsabilidad porque precisamente queriendo evitar que cayesen en una anorexia, les he dado de más y no le he dado importancia al sobrepeso, pues no pasa nada, pues tú... Claro, pero ahí nos vamos a la herencia que decíamos y al origen que decíamos, que es irnos 40 o 50 años atrás, o sea, no es irnos tanto tiempo, de verdad, de esa creencia de la delgadez es escasez, es desnutrición y es muerte, y entonces, si me das a elegir la mente de los papás, muchas veces funciona, papás y mamás, como tengo que elegir entre blanco o negro, pues por mi aprendizaje y por lo que yo tengo grabado a fuego y genéticamente, de generación en generación se ha transmitido, cuanto más lustroso, que esta es una palabra muy de abuela, cuanto más hermoso esté un niño es porque está más sano.
Porque, exacto, más rollizo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando uno está enfermo? A niños y a mayores. El cuerpo dice, no me metas alimentación, dame tiempo para que yo restablezca el equilibrio de esto que está alterado. Entonces, cuando estamos enfermos, ¿qué nos apetece? Descansar, estar tumbados, se nos quita el hambre. Pero no es que nosotros elijamos no comer, es que el cuerpo, que es súper sabio, está diciendo, como estoy mal y tengo poca energía, no me metas alimentos a digerir, que Exacto, yo ya tengo mis déjame reservas. que me No, no. repongue Claro, y que déjame que yo haga tome toda la las energía. cartas en el asunto, exacto, y solucione esto que Exacto. está roto o que está desequilibrado y ya volveremos a comer. Entonces, como la enfermedad es así y además la visión que se ha transmitido en los medios de comunicación de la enfermedad es de una persona delgada, consumida en las últimas y no se transmite en la televisión que sea igual de enfermizo y mortal el estar con sobrepeso u obesidad, pues eso va calando en la conciencia colectiva y vamos Claro, bueno, identificando que y es no más solamente no grave, nos avisan, sino que claro, una nos, cosa que nos no animan, tenían nuestros abuelos era que nos venden emociones a través de comida que nos correcto, lleva a la enfermedad y por lo tanto a una muerte prematura. correcto, Porque ya no es el hecho de estar obeso, es cómo has llegado a esa obesidad. eso, Ese es el problema, ¿no? Y, o sea, me gustaría que como médico dieras algunas pautas a aquellos padres que están en esa situación de me da miedo que mi hijo caiga en una anorexia o los que ya lo han hecho y tienen hijos que tienen sobrepeso, que tienen una obesidad y quizás pues empiecen a llevarles a endocrinos, que les pongan a dieta, que les digan, ah, hijo, es que tienes que perder peso y todo esto evidentemente desde el amor, porque todos los padres podemos cometer errores, pero nunca lo estamos haciendo a conciencia, estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Y a veces exacto. no tenemos herramientas. Y aquí lo que Sí, intentamos es dar herramientas para no empeorar y que realmente se pueda llevar a que ese niño también sea consciente y que él mismo, él o ella, que los niños entiendan lo que significa un alimento, lo que ocurre con nuestro cuerpo dependiendo del alimento que le estamos dando a nuestro cuerpo y que no caigan en un TCA, ya sea en uno o en otro, y que entren en un bucle que a veces es muy difícil, es como una rueda de hámster que mm, va cada vez mm, más deprisa y es muy mm. difícil salirse de ahí. Y además la sociedad no ayuda. Eso iba a decir, sobre todo es difícil porque todos los mensajes, o sea, yo voy caminando todos los días al colegio con mis hijas, por ejemplo, el colegio no está muy cerca, pero tampoco muy lejos, es una caminata pues que son unos 25 minutos y nos sientan fenomenal porque vamos hablando, vamos compartiendo, nos va dando el sol, vitamina D, el aire, la naturaleza, en fin. Y yo atravieso paradas de autobuses porque, pues bueno, en la calle están, ¿no? Y mis hijas van hablando conmigo y sus ojos captan las imágenes, igual que las capto yo, de comida fast food en las paradas. O sea que al final hay muchos inputs, que era un poco el cierre que hacías tú ahora de la sociedad, no ayuda, ¿vale? Eso no significa que entonces yo tenga que tirar la toalla, ¿vale? Como no tengo todo a mi favor, no hago nada. Y ya cruzo los dedos y que a quien corresponda se apiade de mí, ¿no? No, no, esto no va así. Entonces, evidentemente, todos con nuestro granito de arena podemos ir empujando e ir formando parte de ese cambio de realidad, ese cambio de paradigma que igual sucede dentro de 400 años, pero que se origine ahora. Vamos a ser partícipes de eso. Muy importante, lo primero, papás, mamás o cualquier familiar que esté detectando o que crea que puede haber una alteración o que ya sepa que la hay en quien sea. Lo primero, revísate tú. ¿Por qué? Porque se aprende por repetición y por imitación. Y hay una parte del mensaje, ya hemos dicho, que es social, que no entra dentro de nuestras manos en teoría, porque mis hijas no ven la televisión. Si ven una película, ven una serie, pero no ven la televisión, entonces no ven anuncios y no lo tienen tan al día. Pero hay otros niños, yo he ido a casas que la televisión está de fondo encendida 24/7 casi, o sea, se apaga En las cuando duermen y porque habitaciones, en el silencio de la dormitorios. noche molesta, pero si no estaría, entonces el oído y el olfato son dos órganos de los 5 que tenemos de los sentidos que funcionan 24 horas, siempre. Por eso ponemos un despertador para despertarnos por la mañana, ¿vale? Entonces, nos creemos que los niños están a su rollo, a lo mejor nosotros estamos hablando de un problema de alimentación de alguien o un trastorno nuestro, pues no veas el otro día, menudo de gusto me llevé, me comí la caja de donuts y eso mi hijo lo está escuchando.
Y esa información entra y está ahí, ¿eh? Está en Exacto. la mente. Entonces, al final, primero tenemos que mirarnos nosotros, ver qué ejemplo estamos dando e intentar de verdad, objetivamente y con amor, identificar qué relación tenemos nosotros con la alimentación. Porque Que nosotros tenemos que ser ejemplo. Exacto, Esto es sí, muy porque importante. si llegas con la merienda al cole y tú te pones también a comer los bollitos y estás comiendo de una manera pues, con ansiedad, o llegas a la Efectivamente. casa, abres el armario y te sacas una caja de galletas y estás pim pam, o compras el pan y te has comido media barra para cuando llegas a casa. Eso lo están Exacto. viendo. Y Totalmente. es, al final Esa el parte es ejemplo súper es la parte más importante. importante, sí. Claro, esa es esencial porque para mí es el origen de todo. Entonces, cuando uno realmente identifica si tiene que sanar o no su relación con la comida, y ya os digo que en la mayoría de los casos yo he tenido que sanar mi relación con la comida, o sea, vamos a ver, entonces no pasa nada porque venimos de donde venimos, ya hemos dicho cuál es la herencia y no es para juzgarlo, pero jolín, pues ya que lo sé, pues voy a hacer algo, ¿no? Para mejorarlo y poder ayudar a mi entorno. Y en el caso luego, además de los niños, es muy, muy importante no hacer dietas, bueno, niños y adultos. ¿Por qué? Porque la alimentación no te está perjudicando. La relación que tú has generado mental con la comida es el problema, pero la comida en sí no. Evidentemente, si tú estás consumiendo productos industriales, procesados, etcétera, claro que te están dañando. Pero ¿por qué eliges consumir eso y no un alimento natural? A ese es al origen al que hay que ir. ¿Por qué mi mente encuentra más atractivo o por qué tengo la costumbre de comprar el paquete de galletas en vez de la manzana? ¿Por qué? Y me voy un poco ahí. Entonces, a través de la reeducación alimentaria, de la cual siempre aconsejo que sean partícipes todas las personas que convivan en la misma casa, sobre todo si estamos enfocados en solucionar el problema a nivel infantil o adolescente, eh, es la clave, esa reeducación alimentaria. Entonces, voy a implicar a la persona afectada en el proceso de todo, de compra, voy a estudiar los beneficios que tienen determinados alimentos. Voy a hacerle partícipe de la elaboración del plato. Nos vamos a sentar a comer y vamos a compartir y vamos a masticar. Vamos a tener técnicas, si hace falta, relojes, que primero cuente uno y luego el otro cuántas veces se mastica. Vamos, si son niños pequeños, vamos a meterle cosas divertidas. Podemos hacer yo esto lo he hecho mucho, lo he trabajado mucho con gente que lo ha necesitado, un calendario que lo pones en la nevera, vamos, un calendario, ¿cómo se dice? No me sale el nombre. Un tablero. Como si fuese, sí, un tablero, como si fuese un tablero, y entonces lo puedes tener magnético o puedes hacer que el propio niño lo dibuje, dibujas frutas, dibujas verduras, dibujas tics de cuando has hecho las cosas bien, y entonces te pones, pues mira, hoy me he comido 2 manzanas, o una pera y un plátano, y hoy no sé cuánto, y luego vas viendo la variedad de colores, una puntuación, más que una puntuación, un objetivo alcanzado al final de la semana o del día, y he llegado al acuerdo con el niño, sobre todo si el niño ya tiene, niño o niña, se entiende, ¿no? Ya tiene capacidad de raciocinio y tú no le tienes que imponer. O sea, todo hay que hacerlo sin imponer. ¿Por qué? Porque si el niño todavía mentalmente no está preparado y ha crecido en esa situación que para él es normal, no va a entender un cambio radical. Entonces tú no puedes coger, si en tu casa tu hijo merienda sándwich de mantequilla de cacao o de esta industrial, o galletas o bollos o tal, no puedes decirle se acabó y enseñarle cómo coges todo, lo tiras a la basura y lo llenas todo de verde. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque se va a generar una contratransferencia. ¿Y qué va a hacer el niño? Comer a escondidas, comprarse cosas fuera y ahí se agrava el problema de la conducta Que alimentaria. además Entonces, no, tendrá no, el no. paladar atrofiado. Total. Entonces todo le Total, va a porque además parecer ha sido pegajoso. y ha sido impuesto. Y el ser humano no está preparado, da igual, hay unas personalidades pues más vulnerables o más que aceptan un Tolerantes. poco más y otras que son más como de imponer, pero en general al ser humano no le gusta que se le prohíba nada o que se le diga esto sí o esto no, quiere Mira, tener la sensación de control. mira qué bueno lo que nos dice Vanessa. Dice, este fin de semana sus sobrinas de 7 años han hecho el chucrut y están ansiosas para que pasen los 15 días y poder probarlo. Esto funciona fenomenal. Súper bien. El chucrut, que es la cosa más fácil del mundo, los niños se ponen con la mandolina, bueno, con cuidado, o con un cuchillito y tal, o te pueden ayudar a amasar con Mm, la sal, ¿no? O luego a meterlo en el bote y con el prensador pues lo van prensando y tal. Eh,
esto es fundamental, hacerles Sí, partícipes, sí. porque el comer sano se identifica con estar a dieta. Y estar a dieta se identifica como un castigo, porque hay una Y pasar restricción. hambre. A ver cuándo puedo dejar de estar a dieta para volver a lo que realmente es rico. Es que así no se puede vivir, ¿no? Pues en el mundo del vegano esto lo escuchamos Sí, constantemente, ¿no? Ay, sí. que estés amargado todo el día comiendo lechuga, es que solamente se vive una vez, pero de verdad piensan que comemos lechuga y nada más. Nadie va a comer solamente lechuga, ¿no? Esto es una cosa también importante. El Mm, sabor, la apariencia, tiene que ser algo que atraiga a nadie que le pongan. A mí apetecible. me preguntan muchas veces, ¿pero por qué te haces zumo con esos vegetales? Digo, comete tú todos esos vegetales así en crudo, sin aliñar y sin nada, y esa cantidad, y pone ahí como si fueses un rubiante, no te lo vas a tomar. Entonces, jefata. Entonces, cuando le quitas esa fibra y sacas todo el agua, todo el jugo, lo que estás haciendo es una fuente impresionante de enzimas, de minerales, de vitaminas, estás evitando la digestión, ¿no? Y bueno, pues eso como adulto lo vas a entender. Hombre, no pretendas que el niño se tome eso. Pero Eso. un mango muy difícil es que a un niño, al igual que es muy difícil que a un niño no le guste la crema de cacao que has mencionado, pero ¿cómo no le va a gustar un mango jugosito? Mm, Gástate un poquito más de dinero en un mm. mango como Dios me corta. Se me corta. Aquí. Pero y no solamente eso, no solamente eso, es que las personas que no tengan tiempo y que realmente piensen que no disponen de los recursos necesarios porque es más barata la comida perjudicial para la salud, eh, para poder invertir en salud, antes o después, para ellos mismos o para su familia, van a tener que sacar tiempo y dinero para la enfermedad, porque Además, es yo hacia diría, donde van. O sea, es píllate que esto es así. una hojita y un boli y te vas escribiendo todo lo que no necesitas. Mira, tu suscripción del Prime Amazon, del HBO, del Netflix, Correcto, de no sé qué, de los zapatos que te has comprado y te has puesto 2 veces, de las tapitas que te tomaste no sé dónde. Seamos realistas, correcto. lo que más encarece la cesta de la compra es el alcohol, el pescado, la carne. Tener mangos en casa o aguacates, como Dios manda, o unas buenas Mm, manzanas, o unos mm, buenos tomates, o piña, sandía, melón. Hay muchas opciones. mm. No está solamente el supermercado que empieza por Mer y acaba por A. No existe No, pero y solamente es que eso, hay aparte más opciones, incluso hay online. niños, exacto, o sea, es que hay niños, te lo digo, que no han probado en su vida un montón de frutas y de verduras que yo flipo en colores. ¿Por qué? Porque es que, claro, intento darle algo y como no le gusta, pues A, B, C, D. Bueno, ¿y cómo se lo estás dando? Hoy acelgas, ¡pum! Y la acelga ahí, más triste que yo Claro. que sé, sin Esa es, mezclar con nada. Ahí eso claro. Como que a mí dicen, me comida de gustan. enfermos. Claro, Joder, exacto. vente para acá, mira, Exacto, entonces, no, 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 no. O sea, búscate recetas apetecibles, implícales en la elaboración del plato, explícales los beneficios que hay en ese alimento, explícaselo y para eso haberlo buscado tú antes. Es que ahora te metes en internet y te sale todo. Entonces, explícale por qué, a qué le va a ayudar, a que tenga más fuerza, a que pueda pensar mejor, que pueda estudiar mejor, todas esas cosas y el niño va a ir entrando. Si se alimentaba de muchas galletas, búscate una receta de galletas saludables y eso haz es, galletas caseras con el niño. Y hazlo exacto. con una fuente saludable de harina, sin azúcares refinados, con un endulzante natural si es que lo necesitas, y hazle partícipe de eso y se la lleva ¿Para al qué no cole es y fácil? se lo Es que enseña. tardas en hacerte un pan de plátano, por ejemplo, o un Nada, bollito o algo así, nada. es que tardas 0, Y y sí, encima que tienes todo, absolutamente todo a tu alcance. O sea, información, incluso con los niños se pueden ver documentales, que hay muchos en YouTube, mucho. en las plataformas que hemos mencionado, también hay muchos documentales donde se puede ver el daño que causa en el organismo el azúcar. Para que ellos lo entiendan, no infantilicemos, aunque sean pequeños, no son tontos. Y No, dentro de la comprensión que pueden tener para su edad, nos adaptamos, pero le explicamos para darles criterio propio, que muy ellos mismos importante. puedan, Que que no sea empiecen a una tomar prohibición, responsabilidad. porque luego Exacto, se van a ir al cole y ya tienes ahí las máquinas expendedoras que nos han puesto hace exacto, pocos años. Entonces, cuando tú no exacto. estés delante, se van a llevar la monedita o se lo van a pedir al amigo y es... Mm, no se trata de prohibir, porque además prohibir despierta el deseo, y más en niños y sí. adolescentes que van a ser Mm. rebeldes por naturaleza. Que ellos lo entiendan y además, como padre que eres,
conoces el, entre comillas, punto débil de tu hijo, ¿no? Pues si quieres ser más alto, si quieres ser más fuerte, si quieres tener el pelo más largo, si quieres, yo qué sé, busca aquello que sepas que le va a atraer, ¿no? Que va a captar la atención de, pues es que yo quiero ser más alto. Pues si comes muchos mangos, repito mucho lo del mango, pero vamos, Claro, no, pues que pero están sí, deliciosos, ¿no? tiene muchísimas propiedades. Al final es Claro, muy pero vamos, importante, digo brócoli o lo que batata sea, o se cebolla, lo que entiende. sea, ¿no? Sí. Y que el propio niño diga, pues entonces voy a comer más de esto, ¿no? Y sin que sea castigo, sin que sea quitar, eliminar, porque si viene de un aprendizaje de no sé cuántos años, de costumbre de estar tomando refrescos y el flash y las chuches y premio, toma, bueno, iba a decir 20 duros, madre mía. A mí es que Madre no se mía, me quita el aprendizaje, ¿eh? Toma 20 duros y vete al kiosco a comprarte unas chuches. madre mía. Toma el euro, ¿vale? 20 duros, un euro. Sí, Bueno, 60 céntimos en realidad. Las 100 pelas. sí. Toma las 100 pelas y vete al kiosco. Pues si tú tienes un aprendizaje y tienes 7, 10, 12, 15, 17 años, es muy difícil quitarte esto de golpe. Mm, Entonces es mejor que vayan entendiendo el por qué les estás diciendo que esto es malo y no pasa nada. Decir, oye, pues yo antes pensaba que esto no era tan malo y he descubierto, mira, estas son las fuentes con las que he descubierto que esto es malo, porque los hijos tienden a no hacer ni puñetero caso de lo que dicen sus padres. Luego cala, mm. ¿eh? Todo cala. Y Pero todos nos ahora acordamos podemos de lo que decían aprovechar, nuestros padres. claro, pero ahora podemos aprovechar que los niños, se dice que todo el mundo les sorprende un montón, que con muy poca edad saben utilizar los dispositivos electrónicos. Ajá. Insisto, aprendemos por repetición y por imitación. Y los dispositivos electrónicos están pensados para que puedan ser manejados lo más simple posible y lo más precozmente posible, porque así, pues hoy estás ahí enganchadito, ¿no? Entonces, los niños necesitan sentir que están tomando sus propias decisiones. Es súper importante esto que has comentado, que ya lo hemos hablado en muchos otros directos, hablando de muchos otros temas, de desinfantilizar la relación. No hay que cuidar las palabras. Yo siempre, de alguna manera, termino llegando a este punto, el poder de la palabra. Cuando tú le dices a una persona, sea quien sea, no, no, haz lo que yo te digo, que yo sé lo que tú necesitas. Le estás quitando la capacidad y la La autoridad independencia y la y autonomía. exacto, y el sentimiento de ser independiente, autónomo y de poder tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, va a necesitar siempre tu permiso, tu autorización, tu visto bueno, y estás sometiendo a esa persona y la estás Aquí también hay que haciendo analizar la relación de padres o madres con sus hijos, eso correcto. esa sensación de es que tú me vas a necesitar toda la vida, ¿no? Yo te tengo que decir el miedo a que nuestros hijos se independicen. ¿No? Totalmente. Que si un hijo se va de casa con 20 años en España es como, madre mía, un poco más que la has echado a la calle a Sí, patadas, ¿no? sí. Y si está con 35 en casa, por favor, con 35 años en casa, esto es algo bueno. Mm, No es bueno ni para los padres, ni para los hijos, ni para la relación entre ellos, ¿no? Y ni para la claro, sociedad. Entonces, claro. eso también hay que mirar el por Mm, qué muchos padres inciden en esa falta de independencia de sus hijos, que igual tienen mm, 15 años, que dicen, a ver, que el niño tiene, claro. iba a decir, una burrada, tiene pelos ahí, ¿no? Y estás No, y aquí que todavía tratándolo como un niño. y sobre todo que somos animales de costumbres. Entonces, si tu hijo o tu hija ha vivido en un entorno, por el motivo que sea, que insisto, esto no va de culpas, en el que pues no se ha hecho mucho caso, no se ha prestado mucha atención al estilo de vida en general, no solo la alimentación, pero bueno, estamos hablando de la alimentación, de vida que llevaba, pues no va a entender que me da igual con 9, con 12, con 18, que de pronto te vuelques en la alimentación y pretendas controlarlo y tal, porque va a generar un choque. O sea, ahí va a generar un choque y más en el momento de desequilibrio hormonal que estamos. Entonces, yo a lo que animo a la gente es a que le dé información. Oye, Exacto. si tú quieres merendar esto, si tú quieres comer esto, no, elígelo, pero elígelo voluntariamente, pero sí que te invito a que te informes. Claro. ¿Cuál es la composición? ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo? Y si quieres, yo puedo acompañarte, porque yo también quiero mejorar mi alimentación y mis hábitos, y así nos incluimos y empezamos a cambiar ese rol familiar y te voy a acompañar en elegir una fuente más saludable, te voy a dar estas otras opciones, vamos a probar cosas juntos nuevas, a ver cómo las cocinamos. Evidentemente, cuanto antes empecemos, más fácil va a ser. Esto es Pero así. además le vas a enseñar a tener un pensamiento crítico, que no solamente le va a Exacto. servir para esto, porque si tú estás acostumbrado toda tu vida a hacer exactamente lo que te dicen tus padres, que evidentemente hay que obedecer.
¿no? O sea, ese concepto lo tenemos que tener. Pero tú como padre le tienes que ir dando esas pautas para que vaya entendiendo y que pueda elegir, porque si está acostumbrado a yo hago lo que me dicen mis padres, pues luego yo hago lo que me dice la tele, ¿no? Es un Y aprendizaje. hago lo que me dice el grupo. Y si el grupo se Exacto. ha puesto de moda No caber en es una talla independiente. 34, pues ya empieza el trastorno de conducta alimentaria. Exacto. ¿Por No qué? es Pues al tanto es final, te regaño, te claro, prohíbo y además te castigo. Es explicar esto que estás haciendo, lo que sea, va a tener estas consecuencias. Y cuando tengas 40 o 50 vas a tener las mismas ganas de vivir que ahora que tienes 15. Y exacto. tú ahora te notas con mucha energía, pero esto desgasta, tal, tal, tal. Sin ser el turre, pero sí que ir poco a poco y muy importante, que aprendan a disfrutar, que no tengan el concepto de, a ver, ¿qué elijo? ¿Vivir más y mejor? Bueno, total, ¿cuántos años puedo vivir más? Y pues, igual me atropella un camión. O disfrutar. Pues hemos venido para disfrutar. Por favor, rompamos con estos clichés que son tan Mm, sumamente dañinos. mm. Comer saludablemente no es ni aburrido, ni es desagradable al paladar, ni es todo lo mismo. Y es una contradicción en sí misma Claro, generar la asociación de que disfrutar de la vida significa hacer o comer, consumir o llevar un estilo de vida que me resta años y calidad de vida. Es que es una contradicción en sí misma. Aunque la mente, por ese momento de subida de azúcar, experimente un placer químico, pues eso no significa que sea real. Entonces, las asociaciones reales hay que fortalecerlas y las que son falsas hay que disociarlas. Pero claro. además hay que hacerlo con amor. No hay que hacerlo estrictamente. ¿Por qué? Porque algo que tú rompes bruscamente, de manera, en el tiempo, de la manera que sea, encontrará la forma de volverse a unir. Exacto. Porque no se ha hecho desde la plena convicción, no se ha hecho de manera consciente, se ha hecho por imposición. Y Y hay las que cosas por dejar imposición no que funcionan. haya una adaptación física y mental. Esto también para Correcto. nosotros, esta gente que de repente se remanga y dice, ¡buah, ya está! Le hemos inspirado, por ejemplo, en este vídeo. Ya lo voy a tirar toda la basura, voy a ir a comprar verduras, frutas. Esto lo he visto yo. Yo Y también. las frutas y las verduras se van a pudrir ahí en la nevera. Esto pasa muy, muy a menudo. Cuando Mm. tomas estas decisiones en plan radical por un arrebato, eso no va a tener futuro. Entonces, hay que dar tiempo, hay que permitirnos esa adaptación, hay que ser realistas, hay que aceptar, hay que tolerar y hay que permitirse el ir poco a poco y no buscar Claro. esa forma radical. Y sobre todo hacia los niños es criminal, porque yo he encontrado la vía, pues ahora todo lo que te he enseñado a freír puñetas y ahora al cambio, ¿no? No. Esto puede Traer desembocar en malas un TCA, ¿no? consecuencias. Sí, Una sí. mala relación con la comida. Y Sobre yo os todo es aseguro que, importante que tengan en cuenta que es que el origen de los TCAs es mental y emocional. Entonces, efectivamente, ningún cambio radical de consumo de alimentos soluciona una emoción. Las emociones no se solucionan cambiando el alimento que tú consumes. Este trabajo es interno y tú tienes que entender qué emoción asociabas a consumir ese alimento y por qué, entender que no es real, soltar esa asociación y generar una asociación de la emoción hacia la persona y del alimento como fuente de energía para que mi cuerpo claro, funcione y ya. claro. Entonces es un trabajo que requiere tiempo. Eso nadie apaga el interruptor de la tristeza y enciende el de la alegría. Es un proceso. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y el tema que dices del tiempo también es muy importante. La gente que dice, es que yo no tengo tiempo. Y se Ah, comen bueno. las series, por ejemplo. O sea, siempre hay tiempo para las redes sociales, siempre hay tiempo para ir de compras, siempre hay tiempo para ver las series o ver una ¿Sabes qué peli o leer. pasa? Yo he analizado mucho eso y una de las cosas que he descubierto es que tenemos la imagen de nuestra abuela cocinando todo el día. Hoy voy a hacer lentejas y el puchero de las lentejas todo el santo día cocinándose. Y ella, mientras tanto, recogía y ahora no sé qué, y ahora lo muevo, y ahora le quito la espumita, y ahora de no sé cuánto, y pum. Y entonces era como comer sano, que era lo que yo sentía cuando yo iba a casa de mis Dedicarte a abuelos, ello. pues todo el santo día cocino. Entonces he generado ese aprendizaje, está aquí grabado. Vale. Y entonces yo ahora digo, vale, que si quiero comer sano, ya acepto que no es hacer dieta, que no es restringir, que es comer mejor. Pero claro, ¿cómo comía yo mejor? Y me voy al archivo, porque la mente esto lo hace en décimas de segundo. Decía, joder, cuando mi abuela se tiraba desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde haciendo lentejas, no me da tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo para comer una hora. Entonces, ¿qué hago?
lata o comida de microondas Microondas, precocinada. Y es que no es así. La abuela cocinaba así porque no había tampoco muchas más opciones de cocina, porque cocinabas con lo que cultivabas y porque buscabas un alimento que diera energía porque estabas todo el santo día labrando en el campo y para recuperarte un poco. Ahora puedes hacer cosas en 5 minutos, un plato saludable en 5 minutos, con todos sus nutrientes y formando parte de ese estilo de vida. Pero, ¿qué hay que hacer? Abrir la mente a algo para lo que el ser humano está planificar. preparado, que es aprender. Tienes que aprender a comer de una manera saludable. Y es Claro, un hay que aprendizaje. desaprender y luego, ahora que Exacto, no hay perfiles, exacto. canales de YouTube, yo, Infinidad. cuando viene O sea, gente a es que mi hay de casa, todo. yo hago platos, la mayoría son vegetarianos o Ujú. veganos directamente, Y yo también. y no obtengo una respuesta o que se queda el plato vacío, al revés. ¡Oh, qué bueno está esto! Se puede comer de Mm, manera sabrosa y agradable y que le guste a todo el mundo. mm, El problema es que tenemos un concepto de comida sana, aburrido, comida ujú. sana, insípido, que si no, se me va la batería, que si no lleva sal, que si no sabe a nada, que es comida de enfermos, hay que quitarnos esto que está grabado. Es como lo de la publicidad, que nos venden emociones y dices, si te quitaran este anuncio y simplemente te mostraran cómo se elabora ese producto, no lo compraba absolutamente nadie. Ya te lo Y yo digo. voy más allá. Tú ves el típico anuncio de, el más famoso, ¿no? Bebida de cola, que Los genios de la vamos, este de publicidad. emociones por doquier. Y está de pronto ahí la botellita en el medio y recupera el contacto con los tuyos y todo lo que tú quieras, que eso es maravilloso, maravilloso. Y yo a la persona que lo ve y dice, he generado la asociación de amor con este alimento, yo le pregunto, si tú sacas ese elemento del anuncio que acabas de ver, ¿en qué cambia? En Exacto. nada, porque la Dejas de querer a emoción esa persona, es la por quieres la menos, gente. el La, encuentro es la menos emoción es por la especial. gente. Claro, no es por el producto, es por la gente. Pero como termina con ese logo, eso se queda aquí metido. Y entonces cuando Mensajes tú vas por el subliminales. pasillo, cuando vas por el pasillo lo ves y tu mente, que la mente continuamente, cada cosa que vivimos, lo que hace es buscar semejanzas o diferencias con nuestras experiencias pasadas, y esto lo hacen todas las mentes humanas, automáticamente hace y vuelve al momento de el amor, la familia, qué maravilla, y hace zas a la cesta. Sí, exacto. Y esto es lo que hay que Fíjate, disociar. hay Esta es una la parte. página que todos los que venimos de los 80 la conocemos. Y nos sacan imágenes de cuando éramos niños. Y a veces sacan imágenes de películas o sacan imágenes de algún programa de televisión o la bici o el muñeco con el que jugabas. Y también sacan montones de cosas que eran las que merendábamos. Y todo era el bollo, ¿no? Porque además es la época en la que Sí, empezó todo lo industrial, porque es la empezó época todo. en la que la mujer se incorpora al trabajo y por lo tanto hay menos tiempo y ya no es lo de antiguamente que te preparaba la merienda, que Mm, no sé qué. No, tú llegabas a casa y tenías los bollos que estaban en un paquetito, que tenía chocolate dentro, o el cuerno de chocolate, o el... Todo era industrial. mm, Y mm, tú cuando ves eso, te vas al archivo, te vas a mm. esos momentos, relacionas como la música, ¿no? Todo, Relacionas, escuchas una canción, no estás simplemente escuchando una melodía, estás recordando y volviendo, es como un déjà vu que vuelves a vivir totalmente. ese momento, ¿no? Entonces son emociones. Y lo mismo pasa con la comida. Y claro, tienes una marca, un producto que te recuerda a la infancia y tú lo que estás acordándote es de cuando estabas en el patio con los amigos o salías a la urba y tal, pero lo relacionas con esa comida. Y por lo tanto Mm, esa comida te trae buenos recuerdos y te entran ganas de comerlo. correcto. Y esa es la Poder parte que hay que revivir ese trabajar. momento. Ya está, esa es la parte que hay que trabajar y lo que hay que disociar. Hay que entender que la emoción experimentada y el recuerdo que se ha quedado anclado no tenían su origen en lo que estabas comiendo, sino en lo que estabas viviendo. Y la comida que había en el plato era una circunstancia y podía haber sido esa o cualquier otra, pero había una influencia y una industrialización y había una presión social. Y cuando uno entiende eso, aprende a desapegarse, a hacer esa disociación para empezar a tomar el control de la alimentación y generar nuevas emociones ante nuevos alimentos que realmente potencien mi salud y mi bienestar. Y ese es el objetivo.
Sí, nos queda un minuto. Un minuto, Entonces, ya lo vamos veo. a cerrar. Yo invito a todos los padres que están preocupados por este tema que busquen perfiles, que hay muchos donde te enseñan formas fáciles de que la comida sea atractiva. Pues, por ejemplo, hacer caritas con las piezas de frutas, Eso es. hacer el color es algo que atrae mucho a los niños. Y hay montones de libros. Cuando mis hijos eran pequeños, yo tengo libros de aquel entonces, pero es que no hace falta. Si es que lo tienes ahí en YouTube, lo tienes en Instagram, lo tienes en TikTok y es mucho más fácil de lo que creemos. Que bien explicáis todo y, por cierto, poco a poco que los cambios quieres paso a paso. Sí. Bueno, gracias, Ainhoa, una semana A más. ti, preciosa. Y gracias a todos Nos los vemos que habéis próximamente y participado. seguimos. Y aquí estamos para todos los que os hayáis quedado con alguna duda o lo que sea, pues con mucho gusto y mucho amor.